El polvo del camino flotaba espeso bajo el sol implacable de la tarde. Era el año 1875, y la ruta hacia Riverside, Colorado, se extendía como una herida abierta en medio del desierto. Muchos habían seguido aquella promesa de oro y fortuna, pero el destino había sido más cruel con unos que con otros. Siraen Valehart yacía desplomada junto al sendero, con su vestido, alguna vez elegante, ahora rasgado y cubierto de tierra. Sus manos delicadas estaban agrietadas por los días de andar sin rumbo, desde que la diligencia partió sin ella, llevándose sus pocas pertenencias y las últimas esperanzas de empezar una nueva vida. 3 días sin probar bocado la habían dejado débil, con la vista nublada. Miraba la carretera vacía sin saber si aún veía o soñaba. De pronto, el sonido de cascos lejanos le pareció una ilusión cruel de su mente hambrienta. Pero el ruido creció, más real, más cercano. Siraen se obligó a incorporarse, reuniendo la poca fuerza que aún le quedaba en el cuerpo. Cael Thornridge cabalgaba erguido sobre su yegua castaña, el sombrero de ala ancha echado hacia adelante para protegerse del sol. A sus 28 años, ya había vivido lo suficiente para tener el rostro curtido por la vida y las manos endurecidas por el trabajo. Una vieja cicatriz cruzaba su mandíbula, recuerdo de los días duros en la frontera. Sus ojos atentos vieron la figura tendida mucho antes de llegar. Un bulto de tela y polvo, casi indistinguible de la tierra, hasta que un leve movimiento delató que aún había vida. Tiró suavemente de las riendas y detuvo la yegua junto a ella. El rostro de la joven estaba manchado de polvo y lágrimas secas, pero bajo la suciedad se adivinaba que no debía tener más de 20 años. Alguna vez había sido hermosa, antes de que el hambre y la desesperación le marcaran el rostro con sombras. «Señorita», dijo Cael al desmontar con un movimiento fluido. «¿Está herida?» Los labios resecos de Siraen se abrieron, pero no salió sonido alguno. Hacía horas que no le quedaban lágrimas. Los últimos viajeros que pasaron ni siquiera se detuvieron, pese a sus súplicas desesperadas. Agua», susurró apenas. Sin pensarlo, Cael descolgó la cantimplora del arzón y se arrodilló junto a ella, sosteniéndole la cabeza mientras bebía. Al principio, Siraen bebió con ansia, casi ahogándose, hasta que él apartó un poco el recipiente. «Despacio», le dijo con tono suave. «Demasiado de golpe te hará daño». Mientras ella bebía con más calma, Cael abrió una pequeña bolsa de tela de su montura. Dentro había un pan redondo, aún fresco del pueblo de Riverside, donde había estado esa misma mañana. «¿Cuándo fue la última vez que comiste?», preguntó, partiendo un pedazo. «3, quizá 4 días», contestó Siraen, con los ojos fijos en el pan. La mandíbula de Cael se tensó. Había visto mucha miseria, pero dejar morir de hambre a una mujer joven en medio del desierto le encendió una rabia que apenas contuvo. Le pasó el trozo de pan y ella lo tomó con manos temblorosas. «Pequeños bocados», le indicó con paciencia. «Si comes demasiado rápido, te dolerá el estómago». Siraen mordió el pan despacio. Una sola lágrima, distinta a las anteriores, rodó por su mejilla. Era alivio, no tristeza. En ese instante, algo se movió dentro del pecho de Cael. No era simple compasión. Había algo más en aquella mirada agradecida, algo que no esperaba volver a sentir. Le había dado pan para saciar su hambre, pero en aquel gesto sencillo pasó entre ellos una chispa de humanidad que ninguno de los dos comprendió del todo. «Me llamo Cael Thornridge», dijo él, su voz más suave que de costumbre, aunque todos me dicen Cael a secas. «Vivo en un rancho a unas 5 millas de aquí». «¿Puedo saber su nombre, señorita?» «Siraen Valehart», respondió entre bocados. «Pues, señorita Valehart, no puedo dejarla aquí. Cuando haya comido un poco más, la llevaré a la ciudad. El doctor debe revisarla». Los ojos agotados de Siraen se abrieron con un destello de miedo.
No tengo dinero. No puedo pagarle a un médico. Kyle negó con la cabeza, restándole importancia. Barek Holloway es un buen hombre. No deja sin ayuda a quien la necesita. La observó unos segundos antes de preguntar con cautela. ¿Puedo saber cómo terminó sola en este camino? Siraen tragó el último pedazo de pan y respondió, su voz más firme. Viajaba a Denver. Mi tía vive allá. Después de que mis padres murieran de fiebre el invierno pasado, ella es lo único que me queda. Miró su vestido destrozado. Tenía lo justo para pagar el pasaje de la diligencia, pero una noche, en una parada, alguien robó mi bolsa con todo lo que tenía. El conductor no me creyó. Su voz se quebró. Dijo que podía pagar de otro modo, si quería seguir el viaje. Los ojos de Kyle se oscurecieron. Su puño se cerró con fuerza. Y tú te negaste. Y te dejaron aquí. Ella asintió sin mirarlo. Pensé que podría caminar hasta el siguiente pueblo. No sabía que estaba tan lejos. Riverside está aún a unas 8 millas, dijo Kyle mirando al sol. Y no hay nada entre medias. Siraen bajó los hombros, agotada. La breve energía que le había dado el pan se desvanecía. Señorita Valehart, dijo Kyle, su decisión tomada. La ayudaré a subir a mi yegua y la llevaré al pueblo. Necesita ver al médico, comer algo caliente y descansar bajo techo. Luego veremos cómo hacer para que llegue con su tía a Denver. ¿Le parece bien? Por primera vez en días, Siraen alzó la mirada hacia él. Buscó en sus ojos alguna señal de engaño o mala intención. No encontró nada, solo preocupación sincera. Y una calma firme que, por primera vez desde que todo comenzó, la hizo sentir a salvo. Sí, susurró Siraen. Gracias, señor Thornridge. Solo Kyle, por favor, corrigió él con una leve sonrisa, extendiendo su mano para ayudarla a levantarse. Nadie me llama señor Thornridge, salvo el del banco. Y eso, solo cuando me atraso con un pago. Una sombra de sonrisa cruzó los labios agrietados de Siraen mientras aceptaba su mano, pero al intentar ponerse de pie, sus piernas cedieron. Sin dudar un instante, Kyle la sostuvo con fuerza y facilidad, sus brazos firmes impidiendo que cayera. Lo siento, murmuró ella, sonrojándose de vergüenza. No hay nada que disculpar, respondió él con voz tranquila. Hace tiempo que no cargo a una dama, pero creo que aún recuerdo cómo hacerlo. Antes de que ella pudiera protestar, Kyle la alzó en brazos con suavidad. Una mano detrás de su espalda, la otra bajo sus rodillas. Era tan ligera que podía sentirle los huesos bajo la tela del vestido. Aquel instinto protector que lo había impulsado a detenerse junto al camino creció aún más. La llevó hasta su yegua, Ember, que esperaba paciente bajo el sol poniente. Ella es Ember, explicó mientras acomodaba con cuidado a Siraen en la silla. La criatura más dócil que hayas conocido. Cuando se aseguró de que la joven estaba bien sentada, Kyle tomó las riendas y comenzó a caminar junto al animal, dirigiéndose hacia Riverside. No tienes que caminar, protestó Siraen débilmente. Llevo sentado en esa montura desde el amanecer, replicó con una sonrisa leve. Me hace bien estirar las piernas. El camino polvoriento se extendía entre praderas doradas por la luz del atardecer. Kyle vigilaba de reojo a Siraen, preparado para sostenerla si desfallecía. «Háblame de tu rancho», dijo ella en voz baja, buscando distraerse del dolor que aún la atenazaba. Kyle la miró sorprendido. Pocos se interesaban por su vida sencilla. «No es gran cosa», respondió. 60 acres, la mayoría para el pastoreo. 30 reses, unas cuantas gallinas, 2 caballos, contando a Ember, y una mula más terca que el mismo demonio. Una sonrisa asomó en su rostro curtido. La llamo Flint, por lo dura de cabeza que es. Siraen soltó una risa suave, que pronto se transformó en tos. Kyle, rápido, le acercó la cantimplora. Gracias, susurró ella bebiendo un sorbo.
Suena hermoso tu lugar. ¿Vives solo? Solo con los animales, contestó él. El verano pasado tuve un peón, pero se fue a California cuando llegó el frío. No lo culpo. Los inviernos de Colorado no son para cobardes. ¿Y tu familia?, preguntó Siraen, y de inmediato lamentó haberlo hecho al ver cómo su expresión cambiaba apenas. Perdí a mi padre en un accidente en la mina cuando tenía 16, dijo tras un silencio breve. Mi madre murió 3 años después, de pulmonía. Se ajustó el sombrero. Tengo una hermana en St. Louis. Se casó con un banquero y ya tiene 2 críos. Lo siento, murmuró Siraen. Por tus padres. Kyle asintió despacio. Hace mucho de eso. Pero lo siento por los tuyos también. ¿La fiebre? Es una muerte cruel. Ambos guardaron silencio mientras el horizonte se llenaba con las primeras casas del pueblo. Riverside era modesto pero vivo. Una calle principal con una herrería, una tienda general, un pequeño hotel, el consultorio del médico y, por supuesto, el salón, del que salía música y risas al caer la tarde. Al acercarse, Siraen se dio cuenta de su aspecto y el rubor le subió al rostro. Su vestido estaba hecho jirones, su cabello enredado, su piel manchada de polvo. «Quizá», dijo vacilante, «sería mejor esperar hasta que oscurezca para entrar. No quiero que me vean así». Kyle se detuvo y la miró directamente. «Señorita Valehart, no hay nadie en Riverside que la juzgue por lo que ha pasado. Y si alguno lo hace, no merece su preocupación». El tono firme en su voz le dio valor, y ella asintió. Aunque la vergüenza no desapareció, pudo seguir adelante con la cabeza un poco más alta. Tal como él prometió, la mayoría de los que cruzaron su camino solo ofrecieron miradas comprensivas. Pronto llegaron al consultorio de Varek Holloway, al final de la calle. El médico, un hombre de mediana edad con cabello prematuramente blanco y ojos bondadosos, acababa de despedir a su último paciente cuando Kyle llamó a la puerta. «¿Qué ha ocurrido?», preguntó, al ver el estado de Siraen. «La encontré a unos 8 kilómetros del pueblo», explicó Kyle. La diligencia la dejó atrás. No ha comido en días. El semblante del doctor se volvió serio mientras tomaba el pulso de la joven y le examinaba los ojos. «Está exhausta y desnutrida, pero no veo daños permanentes», dijo finalmente. Tuvo suerte de que Kyle Thornridge la hallara a tiempo. «¿Podría conseguirle una habitación en el hotel?», preguntó Kyle. «Necesita descansar». Varek negó con la cabeza. «El hotel está lleno. Hay una delegación minera de Denver alojada allí, pero Lyra Daven, en la pensión, seguro tendrá una habitación disponible». El médico miró a Siraen con ternura y añadió: «Le preparará un cuarto limpio y una comida caliente. Lo que más necesita ahora es paz. Aunque, en su estado, señorita, lo mejor sería que alguien cuidara de usted un par de días», dijo Varek Holloway con voz tranquila. Antes de que Siraen respondiera, Kyle Thornridge habló con firmeza. «Tengo espacio de sobra en mi rancho. Tendrá su privacidad y comida caliente». Los ojos de Siraen se abrieron con sorpresa. La idea de quedarse en casa de un hombre soltero, aunque él no le había mostrado más que bondad, sonaba poco apropiada, incluso escandalosa para algunos. El doctor pareció leerle el pensamiento. Etta Roslin, la esposa del reverendo, anda buscando ayuda con su bebé recién nacido. Quizá pueda ofrecerle alojamiento a cambio de una mano en casa durante unos días. «No quisiera ser una carga», empezó Siraen, aunque la idea de trabajar cuando apenas podía mantenerse en pie la aterraba. «Lo que necesita es descanso, no cuidar niños», intervino Kyle, con voz firme y tranquila. Varek suspiró y miró a ambos. «Haré esto», dijo al fin. «Mandaré recado a Elara, mi esposa. Irá al rancho de Kyle y se quedará con usted 1 o 2 noches. Así podrá recuperarse y...» Esbozó una sonrisa. «Los chismosos del pueblo no tendrán de qué hablar». El gesto amable del doctor le arrancó un suspiro de alivio.
Elara es una excelente cocinera. La tendrá de pie en un abrir y cerrar de ojos. Le agradezco mucho, Dr. Holloway. A usted y a su esposa, dijo Siraen con emoción contenida. A mi esposa le encanta cuidar a la gente, rió el médico negando con la cabeza. Ahora déjeme darle algo para los dolores, y luego la pondremos en camino. Mientras Varek preparaba un tónico suave, Kyle salió a buscar un carro para transportarla hasta el rancho. Al volver, la encontró bebiendo el remedio. Su rostro ya mostraba un leve alivio. El carro estará aquí en unos minutos, le dijo. Ya mandé aviso a Elara Winmer. Nos encontrará en el rancho. Señor Thornridge. Digo, Kyle, corrigió Siraen con una débil sonrisa. No sé cómo agradecerle. No tengo nada que ofrecer a cambio. Los ojos del hombre se suavizaron. A veces la gente se ayuda porque es lo correcto, respondió. Así funciona aquí. Si no lo hiciéramos, ninguno sobreviviría. Poco después, el carro se detuvo frente al consultorio. Kyle la ayudó a ponerse de pie. Aunque seguía débil, ya podía caminar apoyándose en él. Subieron al vehículo y el viaje hasta el rancho transcurrió en silencio, con Siraen adormeciéndose, mecida por el movimiento y el efecto del tónico. Kyle guiaba con cuidado, evitando los baches para no lastimarla. Cuando por fin divisaron su hogar, el sol ya teñía de oro las praderas. El rancho no era grande, pero sí sólido. Una casa de madera con porche ancho, un pequeño granero, un gallinero y un corral donde el ganado pastaba tranquilo bajo la luz del atardecer. Es precioso, murmuró Siraen, medio dormida. Kyle sonrió apenas. No es mucho, pero es mi hogar. Cuando llegaron, Elara Winmer ya los esperaba. Había venido en el carruaje de su esposo, y su presencia llenó el aire de energía amable y práctica. Era una mujer de unos 40 años, de rostro risueño y manos ágiles. Ya preparé la habitación de invitados, anunció en cuanto los vio. Sábanas limpias y una olla de estofado que le devolverá el color a esas mejillas. Con su ayuda, Kyle condujo a Siraen dentro. En pocos minutos, la joven estaba acomodada en una habitación sencilla pero acogedora. Elara la ayudó a lavarse y a ponerse un camisón limpio que había traído, rezongando con ternura al ver el estado de la muchacha. Dejar a una mujer sola en el camino. Debería ser delito, murmuró indignada mientras la arropaba. Ahora descanse, querida. Enseguida le traeré un poco de caldo, algo suave para ese estómago vacío. Por primera vez desde que Kyle la había encontrado, Siraen se quedó completamente sola. Se hundió en la suavidad de las sábanas, y las lágrimas le nublaron los ojos. Hacía apenas unas horas estaba convencida de que moriría en el polvo del camino. Ahora estaba a salvo, cuidada, rodeada de bondad. Antes de quedarse dormida, su último pensamiento fue para Kyle Thornridge, y aquel primer trozo de pan que había marcado el momento exacto en que la esperanza regresó a su vida. En la cocina, Kyle se sentó a la mesa mientras Elara servía el estofado. Varek me contó cómo la encontraste, dijo ella colocando un plato frente a él. Esa pobre criatura pudo haber muerto ahí fuera. Kyle asintió, sin apetito, pese al aroma delicioso del guiso. He estado pensando en lo que dijo sobre el conductor de la diligencia, murmuró. Un hombre así no debería encargarse de pasajeros. Elara lo miró de reojo, con un brillo sabio en los ojos. Es una muchacha muy bonita. Cuando se le borre el cansancio, lo verás. Kyle notó cómo se le encendían las orejas. No la ayudé por eso. Claro que no, respondió ella con una sonrisa divertida. Pero sigue siendo el mismo buen hombre de siempre, Kyle Thornridge. Llenó un cuenco más pequeño. Voy a llevarle un poco de caldo a nuestra paciente. Tú come antes de que se enfríe. Cuando Elara se perdió por el pasillo, Kyle se quedó mirando hacia la puerta, pensativo. Había actuado por instinto, sí. Pero algo en aquella mujer había removido un sentimiento que creía olvidado. El de querer proteger
el de volver a sentir. No estaba del todo seguro de querer remover viejos sentimientos, así que negó con la cabeza y se concentró en su estofado. Ya habría tiempo para aclarar lo que sentía. Por ahora, Siraen Valehart necesitaba sanar, y él tenía un rancho que cuidar. Eso era lo único que importaba. La noche transcurrió tranquila. Elara Windmer entró varias veces al cuarto para ofrecerle sorbos de agua o caldo tibio. Al amanecer, un poco de color había regresado a las mejillas de la joven. Seguía débil, pero sus ojos estaban más vivos, más claros. Como era su costumbre, Kyle Thornridge se había levantado antes del alba para encargarse de los animales y el corral. Cuando regresó, el olor a café recién hecho y tocino llenaba la cocina. «¿Cómo sigue?», preguntó, lavándose las manos en la bomba del fregadero. «¿Mejor?», respondió Elara sonriendo. «Está despierta. Y preguntando por ti, parece que quiere darle las gracias a su Salvador en persona». Kyle se secó las manos con una toalla, de pronto consciente de su aspecto polvoriento. «Tal vez debería asearme un poco antes», murmuró. Los ojos de Elara brillaron con picardía. «Dejé agua caliente sobre la estufa y una camisa limpia en tu cama». «No tenías que molestarte», protestó él, aunque se le notaba agradecido. «Considéralo mi pago por dejarme mandar en tu casa», bromeó ella con una carcajada suave. Unos minutos después, Kyle, ya lavado y con la camisa limpia, tocó con cuidado la puerta del cuarto de huéspedes. «Pase», respondió Siraen, su voz más firme que el día anterior. La encontró sentada en la cama, con el cabello oscuro trenzado y el rostro más sereno, seguramente obra de Elara. A la luz que entraba por la ventana, su belleza delicada se notaba más, ahora que el agotamiento comenzaba a desaparecer. «Elara me dijo que te sientes mejor», dijo Kyle, algo incómodo de repente. Siraen asintió, con una sonrisa leve. «Gracias a ti. No creo haber expresado bien mi gratitud ayer. Me salvaste la vida, señor Thornridge». «Kyle», la corrigió con suavidad. «Kyle», repitió ella, bajando la mirada. «Te debo más de lo que puedo pagar». Él negó con la cabeza, tomando asiento en la silla junto a la cama. «No me debes nada, Siraen. Solo me alegra haber pasado por ese camino a tiempo». «Elara mencionó que piensas ayudarme a llegar a Denver», continuó ella. «Pero eso sería pedir demasiado. Ya he abusado bastante de tu bondad». «No es ningún abuso», dijo él con firmeza. «La próxima semana saldrá una carreta de suministros rumbo a Denver. El conductor, Henry Fulton, es amigo mío. Podrá llevarte sin problema». Siraen frunció el ceño con cierta tristeza al saber que faltaba una semana. «No quiero ser una carga tanto tiempo». Kyle se inclinó hacia adelante, su mirada sincera. «Siraen, no eres una carga. Este rancho suele estar demasiado callado. Tener compañía es, bueno, agradable». Hizo una pausa. «Además, Barek Holloway fue claro. Necesitas descansar varios días antes de intentar otro viaje». Ella lo observó, buscando algún gesto de fastidio o compromiso forzado, pero solo encontró honestidad. «Está bien», aceptó al fin, «pero cuando recupere fuerzas, quiero ayudar. No pienso quedarme acostada mientras tú y Elara hacen todo». Kyle sonrió, aliviado. «Encontraremos algo ligero que puedas hacer», dijo. «Nada pesado, palabra de médico». En ese momento, Elara Windmer apareció en la puerta con una bandeja entre las manos. «Si ya terminaron su negociación, tengo desayuno para nuestra paciente». Colocó la bandeja sobre las piernas de Siraen, y Kyle se levantó. «Debo volver a mis quehaceres», dijo. «Las reses no se alimentan solas». «Gracias de nuevo, Kyle», lo llamó ella, mientras él se dirigía a la puerta. «Por todo». Él se volvió y le regaló una sonrisa leve, que por un instante suavizó todo el cansancio de su rostro. «De nada, Siraen».
Los días siguientes transcurrieron con una rutina tranquila en el rancho. Elara regresó al pueblo al segundo día, una vez segura de que Siraen podía valerse por sí misma. A pesar de las protestas de Kael, la muchacha insistió en hacerse útil. Empezó preparando las comidas y ordenando los cuartos. «Nunca he sido una mujer ociosa», le dijo al tercer día, mientras amasaba pan. «Y no pienso empezar ahora». Kael tuvo que admitir que su presencia había cambiado el ambiente de la casa. El lugar, antes silencioso y algo frío, comenzó a sentirse vivo. Aparecieron flores silvestres en un jarro sobre la mesa. Las cortinas se abrían por las mañanas dejando entrar la luz, y el olor a pan recién horneado se mezclaba con el sonido de los animales en el corral. Pero más que los cambios visibles, lo que realmente transformó el rancho fue la compañía. Por las tardes, se sentaban juntos en el porche, observando cómo el cielo de Colorado se pintaba de tonos anaranjados y violetas mientras compartían historias. Kael, que no solía hablar de sí mismo, empezó a contarle sobre su infancia en Missouri, sobre su padre y su sueño de empezar de nuevo en el oeste tras la guerra. Siraen, por su parte, le habló de su vida en un pequeño pueblo de Pensilvania, de su padre maestro y de su madre, que cosía vestidos tan hermosos que las damas de toda la región los encargaban meses antes. «Aprendí a coser viéndola», explicó Siraen una tarde, moviendo los dedos en el aire como si tuviera aguja e hilo entre ellos. Ella siempre decía que una mujer con aguja y manos firmes nunca pasaría hambre. «¿Y eso piensas hacer en Denver?», preguntó Kael, curioso. «¿Trabajar como costurera?». Siraen Valehart asintió despacio. «Mi tía tiene una tienda de vestidos en Denver», explicó. «Me escribió después de que murieran mis padres, ofreciéndome trabajo. No tuvo hijos, y creo que espera que algún día yo me quede con el negocio». Miró hacia el horizonte, donde el cielo se oscurecía poco a poco. «Es una buena oportunidad. Mucho mejor que cualquier cosa en Pensilvania». Kael Thornridge sintió un ligero vacío en el pecho al escucharla. No había pensado en ello hasta ese momento, pero la idea de que su estadía fuera solo temporal lo inquietó. Llevaba años viviendo en paz con su soledad, hasta que ahora, por primera vez, temía volver a ella. «Tu tía debe de estar preocupada», dijo finalmente, rompiendo el silencio. «Sí», respondió Siraen, con un dejo de culpa en la voz. «Debería escribirle para decirle que estoy bien, y que pronto llegaré». «Llevaré tu carta mañana al pueblo», ofreció Kael. «Saldrá con la diligencia de correo». Volvieron a quedarse callados, mirando las primeras estrellas que aparecían sobre el cielo de Colorado. La distancia entre ellos en el banco del porche se sentía demasiado corta y demasiado grande al mismo tiempo. Algo que ninguno de los dos se atrevía todavía a nombrar. A la mañana siguiente, Kael ensilló a Ember y cabalgó hacia Riverside con la carta de Siraen y una lista de provisiones. El pueblo estaba más bullicioso que de costumbre. Varias carretas estacionadas frente al hotel, hombres con trajes elegantes, hablando en el entarimado y el sonido constante de las herraduras sobre la tierra. ¿Todavía están los ejecutivos de la compañía minera?, preguntó Kael al entregar la carta a Darren Pike, el encargado del correo. El hombre asintió, guardando el sobre. «Sí, están comprando terrenos cerca del río. Pagan bien, dicen que hay algo grande allá abajo. Bram Thayer vendió su pedazo por $500 ayer». Kael silbó, incrédulo. «Mucho dinero por un terreno que jamás dio una chispa de oro». «Tal vez ellos saben algo que nosotros no», repuso Darren, encogiéndose de hombros. Luego bajó la voz, con una sonrisa maliciosa. «Por cierto, se dice que tienes compañía en el rancho. La esposa del doctor no para de hablar maravillas de una joven muy guapa que estás cuidando». Kael sintió el calor subirle al cuello. «Estaba en problemas. Solo la ayudé, nada más». Darren rió entre dientes. «Claro, claro. Si tú lo dices, Kael. Pero Elara Winmer asegura que la muchacha es preciosa,
ahora que ha recuperado fuerzas. Kyle pagó el franqueo con un suspiro y se apresuró a entrar a la tienda general para cambiar de tema. Mientras elegía harina y jabón, una conversación al fondo del local lo hizo detenerse. «Te digo que era la misma chica», decía una voz ronca. «Bonita, con el pelo oscuro. No quiso pagar como debía, así que la dejamos tirada. Y ahora dicen que vive con un ranchero fuera del pueblo». Kyle dejó caer el saco de harina. Giró lentamente, hasta ver a dos hombres. Uno alto, flaco, con bigote caído. El otro bajo y de nariz roja, hinchada por el licor. ¿Tú eras el conductor que abandonó a una mujer en el camino a Denver?, preguntó Kyle, su voz tan tranquila que helaba. El hombre de la nariz roja lo miró con desconfianza. «¿Y a ti qué te importa?». «Soy el ranchero con el que, según tú, se fue a vivir», replicó Kyle, acercándose un paso. «La encontré medio muerta de hambre por tu culpa». El compañero del hombre se movió incómodo. «Vamos, Rick. Quizá deberíamos». «¿Deberíamos qué?», gruñó el tal Rick Madren. «¿Pedir perdón por no regalar boletos a cada carita bonita?». Ella sabía las reglas. «No es mi culpa que se creyera mejor que los demás». Las manos de Kyle se cerraron en puños. Ella ya había pagado su pasaje. Tú trataste de aprovecharte cuando le robaron sus cosas. Rick soltó una risa burlona. «Eso dice ella. Y qué conveniente para ti, ¿no? Te quedaste con la chica y...». No alcanzó a terminar. El puño de Kyle lo golpeó de lleno en la mandíbula, lanzándolo contra una pila de latas que cayeron por todo el suelo. «¡Por todos los cielos!», exclamó Silas Crowden, el dueño de la tienda, corriendo hacia ellos. Rick intentó ponerse de pie, con sangre en el labio. «¡Este hombre me atacó!». «Este cobarde dejó a una mujer sola en el camino, sin comida ni agua», dijo Kyle, la voz temblándole de furia contenida. «La habría dejado morir porque no quiso someterse a sus condiciones». Un murmullo recorrió la tienda. Los curiosos se amontonaron, y entre ellos apareció Joss Emberfall, el sheriff, abriéndose paso con gesto cansado. «¿Peleando en la tienda otra vez, Kyle? Pensé que ya había superado esa etapa». «Esto no es una riña de taberna, sheriff», replicó Kyle, sin apartar la vista de Rick. «Este hombre debería ser acusado de poner en peligro la vida de una pasajera». El sheriff miró a ambos. Luego suspiró. «Rick Madren, ¿verdad? Trabajas para la compañía de diligencias central». Rick se tocó el labio, temblando de rabia. «Sí, señor. Y no hice nada malo. Sin boleto, no hay viaje». «La dama tenía su boleto», insistió Kyle. «Le robaron las pertenencias en una parada». Rick resopló, murmurando algo inaudible. Joss levantó una mano para imponer silencio. «Aprecio tu preocupación, Kyle», dijo con voz más suave, «pero sin pruebas no puedo presentar cargos». Luego miró a Rick con expresión dura. «Aún así, por tu reputación, me inclino a creer lo que dice Kyle Thornridge, y más te vale que no vuelva a llegarme una queja así». El silencio se apoderó del lugar. Rick bajó la mirada, furioso, mientras Kyle respiraba hondo, aún conteniendo la rabia que le hervía por dentro. El compañero de Rick Madren tiró de su brazo con nerviosismo. «Vamos, Rick. Vámonos de aquí». Ambos hombres se escabulleron hacia la puerta, mientras Joss Emberfall se volvió hacia Kyle Thornridge. «Hablaré con el encargado de la compañía de diligencias», dijo con tono firme. «Quiero asegurarme de que entiendan que dejar pasajeros tirados en el desierto no es aceptable, sin importar la situación». Hizo una pausa, bajando la voz. «¿Y cómo está ella? La muchacha». «Mejor», respondió Kyle, dejando que la rabia se le apagara poco a poco. «Está recuperando fuerzas». El sheriff asintió, cruzando los brazos. «Me alegra oírlo. Hiciste bien en ayudarla». Sonrió un poco, aunque, para la próxima, intenta usar palabras antes que los puños, ¿eh?
Le dio una palmada en el hombro antes de salir tras los hombres. Silas Crowden, el dueño de la tienda, se acercó con una escoba en la mano y miró el desastre de latas en el suelo con resignación. Supongo que no te importará ayudarme a limpiar antes de terminar tus compras. Kyle ya se había agachado para recoger las latas. Perdón por el alboroto, Silas. No pasa nada, contestó el hombre, comenzando a barrer. Entre tú y yo, ese tal Madren tenía merecida una tunda desde hace tiempo. Solo lamento que haya sido en mi tienda. Cuando Kyle terminó con sus recados y emprendió el camino de regreso al rancho, la tarde ya comenzaba a dorarse. Al acercarse, se sorprendió al ver a Siraen Valehart en el pequeño huerto, regando con cuidado los brotes que había logrado que crecieran. Ella levantó la vista al oír los cascos de Ember, y una sonrisa cálida iluminó su rostro. Esa sonrisa removió algo dentro de Kyle, algo que creía muerto hacía años. En pocos días, aquella mujer no solo había llenado su casa de vida, sino que también había despertado en él emociones que había enterrado bajo capas de soledad y pérdidas. Ya empezaba a preocuparme, le dijo Siraen al verlo desmontar. Tardaste más de lo previsto. Kyle dudó, sin saber si contarle lo ocurrido en la tienda. Tuve un contratiempo en el pueblo, respondió al fin, llevando a Ember hacia el establo. Siraen lo siguió, dejando a un lado la regadera. ¿Todo bien? Te noto inquieto. Kyle soltó un suspiro, sabiendo que de todos modos, ella acabaría oyendo los rumores. Me topé con el conductor de la diligencia, el que te dejó tirada en el camino. Los ojos de Siraen se abrieron de sorpresa. ¿Rick Madren? Sí. Estaba en la tienda general con otro hombre, hablando de ti, respondió Kyle, apretando la mandíbula al recordarlo. ¿Y qué decían?, preguntó ella, sonrojándose de incomodidad. Nada que valga la pena repetir, contestó él, con tono seco, pero digamos que no me quedé callado. El entendimiento se reflejó en los ojos de Siraen. Kyle Thornridge. ¿Le diste un golpe a ese hombre? A pesar del enfado que aún le hervía por dentro, Kyle no pudo evitar sonreír ante su tono, mitad escandalizado, mitad admirado. Se lo ganó. ¡Ay, Kyle!, suspiró Siraen, aunque un pequeño brillo de risa se asomó en sus labios. No debiste arriesgarte a meterte en líos por mi culpa. El sheriff estuvo de acuerdo conmigo, más o menos, dijo él con una sonrisa ligera. Dijo que hablaría con la compañía de diligencias sobre sus políticas. Siraen bajó la mirada, emocionada. Luego, con un gesto tímido, le tocó el brazo en señal de gratitud. Ese simple contacto hizo que el calor le subiera al pecho. Gracias por defender mi honor, aunque haya sido de forma un poco dramática, dijo ella con dulzura. De nada, respondió Kyle, de pronto consciente de lo cerca que estaban. Luego añadió, pero también debo disculparme. En un pueblo chico los rumores corren rápido. Puede que empiecen a hablar de nosotros. Siraen apartó la mano, su sonrisa desvaneciéndose apenas. No lo había pensado. No quisiera afectar tu reputación. Kyle soltó una risa suave. ¿Mi reputación? Vivo solo en este rancho desde hace años. La gente ya me tiene por raro. Un poco de chisme no cambiará eso. Su mirada se suavizó, pero sí me preocupa que te afecte a ti. Sobre todo cuando llegues a Denver. Ella pensó unos segundos antes de responder. Mi tía no da importancia a los chismes, y la verdad es sencilla. Me rescataste cuando estaba desesperada y me ofreciste refugio hasta recuperarme. Forzó una sonrisa. Cuando me vaya, los rumores se apagarán pronto. Aquella frase cayó entre los dos como una piedra en el agua, dejando ondas de silencio y tristeza contenida. Kyle se concentró en soltar los paquetes del lomo de Ember, evitando mirarla mientras contenía una emoción que no quería reconocer. Te traje las agujas y los hilos que mencionaste, dijo finalmente, cambiando de tema. Y algo de tela, por si quieres reparar la ropa.
Siraen se iluminó al escuchar eso. ¡Qué bien! Mi vestido ya no tiene remedio, pero tus camisas sí. Les faltan botones y tienen costuras abiertas. Kyle se frotó la nuca, algo avergonzado. Nunca fui bueno con la aguja. Cuando se cae un botón, uso otra camisa. Hasta que no queda ninguna. Y entonces intento arreglarlas todas de golpe. Siraen soltó una risa suave. Bueno, ahora me tienes a mí. Enrojeció de inmediato. Quiero decir, puedo remendarlas mientras esté aquí. El silencio que siguió fue largo y torpe, lleno de cosas que ninguno sabía cómo decir. Finalmente, Kyle le tendió el paquete con los utensilios de costura. «Debo terminar las faenas del atardecer», dijo. «¿Podrías encargarte de la cena? Compré carne fresca en el pueblo». «Por supuesto», respondió Siraen, agradecida por el cambio de tema. «Prepararé ese estofado que tanto te gustó la otra noche». Kyle sonrió apenas antes de salir al patio. Mientras el sol se hundía detrás de las colinas, ambos sintieron, sin decirlo, que algo invisible entre ellos seguía creciendo. Algo tan cálido como la luz dorada del crepúsculo sobre la tierra. Cuando se separaron, Siraen Valehart hacia la cocina y Kyle Thornridge hacia el granero, ambos sintieron, con dolorosa claridad, el lazo que crecía entre ellos, y el poco tiempo que les quedaba antes de que su partida hacia Denver los separara, quizá para siempre. La semana transcurrió con una rapidez inesperada. Cada día alejaba más a Siraen del borde de la muerte y la acercaba a una salud plena. Con su recuperación, llegó también su deseo de participar en la vida diaria del rancho. Insistió en hacerse responsable de las tareas de la casa. Preparaba comidas, remendaba ropa, cuidaba el pequeño huerto que, hasta entonces, había languidecido bajo la despreocupación de un hombre solitario. Por su parte, Kyle descubrió que cada jornada de trabajo terminaba con una ansiedad nueva. La de volver a casa, atraído por la promesa de una voz cálida y una presencia que ya no podía ignorar. Empezó a llevarla en paseos cortos por la propiedad, mostrándole sus rincones preferidos. El arroyo donde pescaba los domingos, la colina desde la cual se divisaban las montañas lejanas, y el pequeño huerto de manzanos que cada invierno le regalaba fruta suficiente para tartas. Durante esos paseos conversaban por horas, compartiendo recuerdos, sueños y risas. Aunque venían de mundos distintos, descubrían que sus valores, su sentido del deber y la fe en la bondad, coincidían como si hubieran sido forjados en la misma tierra. Kyle se sentía cautivado no solo por la belleza de Siraen, que resplandecía más a medida que la vida volvía a colorear sus mejillas, sino por su entereza, su inteligencia y la serenidad de su espíritu. Siraen, por su parte, comenzó a ver al reservado ranchero con nuevos ojos. Bajo aquella apariencia taciturna se escondía un hombre noble, firme y lleno de ternura. Observaba la delicadeza con la que trataba a sus caballos, cómo reconocía a cada vaca por sus marcas, y cómo, sin saber que alguien lo miraba, se agachaba para acariciar a los gatos del granero detrás de las orejas. Y conforme se acercaba el día de su partida, una tensión silenciosa empezó a crecer entre ambos. El temor de nombrar una despedida que ninguno estaba dispuesto a aceptar. Fue Siraen quien, 3 días antes de la salida de la carreta hacia Denver, se atrevió a romper el silencio. Aquella noche estaban sentados en el porche, viendo cómo las luciérnagas se encendían entre los matorrales. Kyle acababa de terminar una historia graciosa sobre su primer intento de domar un caballo testarudo, y la risa de Siraen todavía flotaba en el aire. «Voy a extrañar esto», dijo ella cuando las risas se apagaron. «Las noches en el porche, tus historias». Las manos de Kyle se detuvieron sobre el trozo de madera que estaba tallando. «Supongo que en Denver también hay porches», bromeó con voz débil. «No será igual», respondió ella mirando el horizonte con melancolía. «No pensé que llegaría a sentirme tan en casa aquí. Después de todo lo que pasó, creí que solo contaría los días para marcharme». Kyle dejó a un lado el cuchillo y la pequeña figura de caballo que tallaba. «¿Y ahora?».
preguntó mirándola. Siraen giró el rostro hacia él. En sus ojos, el sol poniente brillaba como fuego líquido. Ahora cuento los días por otra razón, y temo que se acaben. El corazón de Kael se aceleró, una esperanza cálida abriéndose paso entre sus dudas. Siraen, empezó, pero las palabras le fallaron. No sabía cómo nombrar lo que sentía. Sé que es una locura, susurró ella. Apenas nos conocemos, y mi tía me espera. Confía en que llegue a Denver. Se retorció las manos en el regazo, nerviosa, pero no puedo evitar sentir que irme de aquí, dejarte, sería un error. Kael cruzó la distancia que los separaba y tomó sus manos con firmeza. Entonces no te vayas, dijo simplemente. Quédate conmigo. Los ojos de Siraen se abrieron, sorprendidos. Kael, ¿me estás pidiendo? Te pido una oportunidad, respondió él con voz más firme ahora. Sé que es rápido, que hay cosas prácticas que pensar. Pero lo que ha crecido entre nosotros esta semana es algo raro, algo verdadero. Apretó suavemente sus manos. Al menos lo es para mí. También para mí, admitió ella sonrojándose. Pero mi tía, ella espera mi carta. Entonces escríbele, propuso Kael. Cuéntale lo que pasa, invítala a venir. Si es tu única familia, querrá verte feliz y cuidada. Siraen titubeó, atrapada entre la esperanza y el miedo. ¿Y los chismes del pueblo? ¿Qué dirán de mí si me quedo aquí, sin compañía femenina? Kael esbozó una sonrisa lenta. Podríamos resolver ese pequeño detalle fácilmente. Ella lo miró, conteniendo la respiración. ¿Estás proponiéndome matrimonio, Kael Thornridge? Supongo que sí, contestó él, casi sorprendido por la certeza en su voz. No tengo anillo ni rodillas en el suelo, pero te lo digo con el corazón abierto. No soy un hombre rico, Siraen. Este rancho es humilde y el trabajo duro, pero es una buena vida, y creo que podríamos ser felices aquí. Las lágrimas brillaron en los ojos de ella, aunque su sonrisa era pura luz. Cuando me encontraste en aquel camino, no tenía nada, ni esperanza, ni fuerzas para seguir. Me diste pan para calmar el hambre, pero también me diste algo mucho más grande. Una razón para seguir respirando. Le acarició la mejilla con ternura. Ese día me ofreciste tu corazón sin saberlo. Y sin darme cuenta, yo te entregué el mío. Kael inclinó el rostro y besó la palma de su mano, sintiendo que el alma le estallaba de gozo. ¿Entonces ese es un sí, Siraen Valehart? Ella rió entre lágrimas. Es un sí. Mi tía se sorprenderá al recibir un anuncio de boda en lugar de mi llegada. Podemos esperar, dijo Kael. Si quieres, puede venir para la ceremonia. Siraen asintió, con el corazón latiendo desbocado. Por primera vez en mucho tiempo, el futuro no le causaba miedo, sino esperanza. Sería lo mejor, dijo Siraen Valehart con una sonrisa tímida. Así tendremos tiempo para conocernos mejor. Como prometidos, se sonrojó al pronunciar la palabra, aún incrédula de cómo el destino había cambiado su suerte. De ser una mujer abandonada y hambrienta a estar comprometida, todo en cuestión de días. Como si leyera sus pensamientos, Kael Thornridge le tomó la mano con suavidad. Sé que todo ha pasado muy rápido, admitió con voz baja. Si necesitas más tiempo, puedo esperar. ¿No? Lo interrumpió ella con firmeza, alzando la mirada. He tenido suficiente tiempo a solas con mis pensamientos estos días. Sé lo que quiero, Kael. Su voz se ablandó. Quiero esta vida, esta tierra. Y te quiero a ti. Aquella confesión quedó suspendida entre ambos, cargada de la emoción que los había unido desde aquel primer encuentro en el camino polvoriento. Kael se inclinó lentamente hacia ella, dándole espacio para apartarse si lo deseaba. Pero Siraen no lo hizo. Lo esperó a medio camino, y sus labios se encontraron en un beso tierno, prometedor, el primero de muchos que sellarían su historia.
Cuando se separaron, las estrellas ya cubrían el cielo de Colorado, brillando como diamantes sobre el horizonte. Kyle siguió sujetando su mano, reacio a romper el lazo que acababa de formarse entre ellos. «Debería escribirle a mi tía esta misma noche», murmuró Siraen, después de un largo silencio lleno de paz. «La carreta de suministro sale en 3 días, y quiero avisarle con tiempo». Kyle asintió. «Y yo hablaré mañana con el reverendo Eldrick Vale para ver cuándo podría celebrar la boda en cuanto tu tía llegue». El realismo práctico de la conversación trajo a Siraen una nueva oleada de incredulidad y gratitud. Días atrás, había creído que moriría sola al borde del camino. Ahora planeaba su boda con el hombre que le había devuelto la vida con un pedazo de pan y con un corazón sincero. «¿En qué piensas?», preguntó Kyle, notando su expresión ausente. «En pan», respondió ella con una sonrisa leve. «En cómo a veces los regalos más simples pueden cambiar el rumbo de una vida entera». Kyle soltó una risa suave. «Entonces, bendito sea cada pan que he horneado». Sus risas se entrelazaron con la brisa nocturna, presagio de los días felices que llenarían el rancho con calor y ternura. La noticia del compromiso entre Kyle Thornridge y Siraen Valehart se propagó por Riverside con la velocidad implacable de los chismes de pueblo. Al mediodía siguiente, los visitantes comenzaron a llegar al rancho en una procesión curiosa, con la excusa de felicitar a la novia, aunque la mayoría acudía movida por la intriga. ¿Cómo era la mujer que había conquistado al ranchero más reservado y codiciado del valle? Entre los primeros estuvo Elara Winmer, con una canasta de conservas y una sonrisa satisfecha. «Le dije a Varek desde el primer día que ustedes dos estaban destinados», anunció, acomodándose en la mesa de la cocina mientras Siraen servía café. «Me debe un sombrero nuevo por haber dudado de mí». Kyle, que había sido arrastrado a la cocina contra su voluntad, arqueó una ceja. «¿Así que estaban apostando sobre nosotros?» Elara agitó la mano. «No son apuestas, querido. Llamémoslo una competencia amistosa entre esposos. Mantiene vivo el matrimonio». Luego volvió su atención a Siraen. «Ahora, sobre la boda. Imagino que querrás esperar a que llegue tu tía desde Denver, ¿verdad?» «Sí», respondió Siraen, un poco abrumada por el entusiasmo de la mujer. «Le escribí anoche. Su carta saldrá mañana con la diligencia. Espero que pueda venir en unas semanas». «¡Perfecto!», exclamó Elara. «Tendremos justo el tiempo para preparar todo. Y por supuesto necesitas un vestido adecuado. Yo diría uno azul, para resaltar esos ojos tuyos. Es muy amable, pero no quiero causar molestias», empezó Siraen. «Tonterías», la interrumpió Elara. «Todo el pueblo querrá ayudar. Hace mucho que no celebramos una boda de verdad. La última fue la de la hija de Lyra Daven la primavera pasada, pero se mudaron a California casi enseguida, y ni tiempo tuvimos de festejar». Kyle miró a Siraen por encima del hombro de Elara, con una expresión mezcla de resignación y ternura. Ella le devolvió la mirada, divertida. No le molestaba la efusiva intromisión de Elara tanto como habría creído. Después de meses de soledad y miedo, ser recibida con tanto cariño por aquella gente era un regalo que no esperaba. El día transcurrió en un ir y venir de visitas, felicitaciones y consejos no solicitados. Cuando el último visitante se marchó y el silencio volvió al rancho, Siraen cayó rendida en el banco del porche, suspirando de cansancio. «¿Siempre es así?», preguntó, mientras Kyle le ofrecía una taza de té. «¿No?», respondió él, sentándose a su lado. «Normalmente solo estoy yo. Y el ganado, que habla mucho menos». Siraen rió y se recostó ligeramente en su hombro. «Sé que lo hacen con buena intención, pero no imaginé que nuestro compromiso causaría tanto alboroto». «Riverside no tiene muchas noticias», explicó Kyle. «Un asalto a la diligencia o una cosecha abundante son los grandes acontecimientos del año. Pero una historia de amor entre una dama misteriosa del este y un ranchero solitario, eso es material para leyendas. ¿Así me ven?».
¿Como una mujer misteriosa?, preguntó Siraen, divertida. Kael la miró un momento antes de responder. Creo que te ven como alguien que sobrevivió a la adversidad con dignidad y que trae luz a donde quiera que va. Su voz se suavizó. Al menos, así te veo yo. El corazón de Siraen se apretó con ternura. Aunque su romance había sido breve y poco convencional, sentía con certeza que aquel vínculo era real, profundo. Kael no era hombre de palabras floridas, pero su presencia constante y su mirada sincera decían más que cualquier discurso. «Debería terminar de coser esas camisas», dijo ella tras un silencio cómodo. «Sobre todo si mañana tendremos más visitas». Kael sonrió, observando cómo la última luz del crepúsculo dibujaba reflejos dorados en su cabello. El rancho, que por años había sido solo un refugio de trabajo y silencio, ahora respiraba algo nuevo: vida, esperanza y amor. Kael Thornridge asintió, aunque no se levantó de inmediato. «He estado pensando en la casa», dijo con voz tranquila. «Siempre ha sido suficiente para mí, pero ahora, con los dos aquí, y quizás algún día». Su frase se desvaneció y un leve rubor coloreó sus mejillas. «Pensaba que podríamos añadir 1 o 2 habitaciones más. Hay buena madera en el extremo norte del terreno». La mención casual de un futuro compartido encendió una calidez dulce en el pecho de Siraen Valehart. «Me encantaría», respondió ella, «aunque la casa ya es preciosa tal como está». «Es mejor contigo dentro», replicó él con sencillez. Los días siguientes tomaron un nuevo ritmo, con Siraen completamente integrada en la vida del rancho. Insistió en aprender todo lo posible sobre el trabajo diario. Acompañaba a Kael mientras cuidaba el ganado, ayudaba con los partos de los terneros y reparaba cercas dañadas por la última tormenta. Por las noches, planeaban juntos el futuro, hablando de las mejoras que querían hacer a la casa, e incluso de cuántos hijos les gustaría tener algún día. 10 días después de que Siraen enviara su carta a Denver, llegó la respuesta. Abrió el sobre con las manos temblorosas, mientras Kael permanecía a su lado, ofreciéndole apoyo silencioso. «Viene», exclamó ella al terminar de leer. «Dice que está encantada con la noticia, aunque algo sorprendida por lo rápido que ha pasado todo. Llegará el jueves que viene, en la diligencia». Kael le apretó el hombro con ternura. «Esa es una gran noticia. Prepararemos la habitación de invitados para ella». Siraen siguió leyendo, con la voz temblorosa. «Dice que traerá algunas cosas de mamá, cosas que guardó después de que ellos murieran, incluso su vestido de boda». Su voz se quebró un poco. Pensó que quizás yo querría usarlo. Kael la rodeó con un brazo, atrayéndola suavemente hacia sí. «¿Estás bien?», preguntó en voz baja. «Sí», respondió Siraen, secándose una lágrima rebelde. «Es solo que desearía que pudieran estar aquí. Mis padres te habrían querido, Kael, y yo me habría sentido honrado de conocerlos», dijo él con sinceridad. «Pero creo que siguen cuidando de ti, de nosotros». Siraen apoyó la cabeza en su hombro, dejándose envolver por su calma. «También lo creo», susurró. La semana siguiente fue un torbellino de preparativos. El Ara Windmer organizó a varias mujeres del pueblo para limpiar la casa de arriba abajo, mientras el reverendo Eldrick Ball pasó por el rancho para hablar sobre la ceremonia y ofrecer unas palabras de consejo. Por su parte, Kael, con ayuda de varios rancheros vecinos, empezó a construir una pequeña ampliación, su regalo de bodas para Siraen, un espacio nuevo para la familia que soñaban formar. Cuando llegó el jueves, Kael enganchó el carro para ir al pueblo y recibir a la tía de Siraen en la estación de diligencias. Ella, demasiado nerviosa para quedarse en casa, insistió en acompañarlo. «¿Y si no le caigo bien?», preguntó Kael medio en broma mientras se acercaban a Riverside. «No la cortejé precisamente a la manera tradicional». Siraen le apretó la mano con cariño.
Maera Solvine es, ante todo, una mujer práctica. Le importará que seas amable, trabajador, y que me hagas feliz. Y eso ya lo haces más de lo que imaginas. La diligencia llegó puntual, levantando una nube de polvo al detenerse frente a la estación. Entre los pasajeros que bajaron, una mujer esbelta de unos 50 años, de porte digno y cabello entrecano recogido en un moño impecable. «¡Tía Maera!», llamó Siraen, agitando la mano. El rostro de la mujer se iluminó al verla. Avanzó con los brazos abiertos, y Siraen corrió a su encuentro. «Mi niña querida», murmuró Maera al abrazarla y luego apartarla un poco para examinarla. «Te ves mucho mejor de lo que imaginaba después de lo que contabas en tu carta». «Gracias a Kyle», respondió Siraen, girándose hacia él. «Tía, te presento a Kyle Thornridge, mi prometido». Kyle se quitó el sombrero, consciente de su aspecto rudo frente a la elegancia urbana de la mujer. «Un placer conocerla, señora. Señorita Solvine», corrigió ella con una sonrisa. «Pero por favor, llámame Maera». Sus ojos, tan perspicaces como los de su sobrina, lo estudiaron de arriba abajo. «Así que usted es el joven que rescató a mi sobrina y le robó el corazón». «Le aseguro, señora, que fue algo mutuo», respondió Kyle, recuperando la voz. «Su sobrina es la mujer más extraordinaria que he conocido». La expresión de Maera se suavizó apenas. «Bueno, al menos tiene buen juicio». Observó el pequeño pueblo a su alrededor. «Así que este es Riverside. Siraen dice que tienen un rancho fuera del pueblo». «Sí, señora. No es grande, pero es productivo. Criamos ganado y cultivamos lo necesario para vivir». Maera asintió lentamente. «Y piensan hacer ahí su hogar, formar una familia». «Ese es nuestro plan», confirmó Siraen, tomando la mano de Kyle. «Sé que es muy distinto a la vida que habría tenido en Denver, pero es la vida que quiero». Durante un instante, la firme compostura de Maera se quebró, dejando ver su preocupación. La vida en un rancho no es fácil, sobre todo para una mujer. «Soy más fuerte de lo que parezco», dijo Siraen con dulzura. «Y no estaré sola. Enfrentaremos todo juntos». Maera miró sus manos entrelazadas y luego fijó su vista en Kyle. «¿La amas de verdad? Lo suficiente para poner su felicidad por encima de la tuya si llegara el momento». Otra persona se habría sentido intimidada por la pregunta, pero Kyle sostuvo su mirada sin vacilar. «La amo con todo mi corazón», dijo con firmeza. «Y pasaré cada día demostrándoselo a ella y a usted, si me da la oportunidad». Un largo silencio siguió mientras Maera Solvine evaluaba sus palabras. El aire del atardecer olía a tierra, polvo y promesas nuevas. Finalmente, Maera Solvine asintió, satisfecha. «Bien entonces», dijo con decisión. «Creo que me gustaría conocer ese rancho del que tanto he oído, y, quizá, hablar de los planes de boda. Supongo que hay espacio en tu carreta para mi equipaje». La tensión se deshizo entre risas, y pronto comenzaron a cargar el baúl y el bolso de Maera. Mientras regresaban al rancho, la mujer fue relajándose poco a poco, preguntando sobre la tierra y contando anécdotas de la infancia de Siraen Valehart, que la hacían sonrojar y provocaban la risa sincera de Kyle Thornridge. Cuando por fin llegaron, el sol descendía detrás de las colinas, tiñendo el cielo de cobre y arrojando largas sombras sobre el patio, donde el nuevo anexo de la casa empezaba a tomar forma. «¿Estás construyendo algo?», preguntó Maera al bajar de la carreta con ayuda de Kyle. «Un regalo de bodas», respondió él. «2 cuartos más y una cocina más amplia». Maera asintió con aprobación. «Previsor. Me gusta eso en un hombre». Dentro de la casa, el Ara Windmer había preparado una cena de bienvenida. La mesa estaba puesta con la mejor vajilla que Kyle poseía, unas piezas finas que Siraen había descubierto entre los recuerdos de su difunta madre. «Señorita Solvine, es un gusto tenerla en Riverside».
La saludó Elara con calidez. Soy la esposa del doctor, y he estado ayudando a Siraen a prepararse para su llegada. Parece que mi sobrina ha dejado huella en este pueblo, comentó Maera, aceptando la taza de té que Elara le ofrecía. Oh, sin duda, afirmó la mujer sonriendo. No podríamos estar más contentos de que haya decidido quedarse. Kyle ha estado solo demasiado tiempo, y ella ha traído una luz nueva a este lugar. La velada transcurrió agradable, entre charla y risas, hasta que Elara se despidió prometiendo volver al día siguiente para hablar de los preparativos de la boda. Maera, agotada del viaje, se levantó con un bostezo. Si me muestran mi habitación, creo que descansaré por esta noche, dijo con una sonrisa cansada. Una vez instalada en el cuarto de huéspedes, que pronto pasaría a formar parte del nuevo anexo, Siraen y Kyle quedaron solos en el porche, como solían hacer al caer la noche. «Le has caído bien», dijo Siraen, apoyándose en su costado mientras miraban las estrellas. «¿Lo crees?», preguntó Kyle, aún algo inseguro. Me hizo algunas preguntas bastante directas sobre mis intenciones. Siraen rió en voz baja. «Esa es su manera de ser. Si no te aprobara, créeme, lo sabrías. El hecho de que se quede para la boda es señal suficiente de su bendición». Kyle suspiró aliviado, rodeándola con un brazo. «Entonces supongo que ya seguimos adelante con nuestros planes». «Así es», respondió ella, levantando el rostro hacia él. «En 2 semanas seré la señora Siraen Thornridge». El nombre, pronunciado en voz alta por primera vez, les estremeció el corazón. Kyle inclinó la cabeza y la besó con ternura, sellando con ese gesto la promesa que había nacido de un acto de bondad en un camino polvoriento de Colorado. El día de la boda amaneció despejado y brillante, con un cielo azul intenso, sin una sola nube. En las 2 semanas desde la llegada de Maera, el modesto rancho se había transformado en un lugar digno de celebración. Los vecinos y amigos de Riverside habían contribuido con flores, comida y decoración, convirtiendo el evento en una verdadera fiesta comunitaria. En el dormitorio principal, temporalmente convertido en tocador, Siraen se contemplaba en el espejo mientras su tía ajustaba los últimos detalles del vestido de boda de su madre. Era un diseño sencillo pero elegante, de satén marfil con encajes delicados, cuidadosamente adaptado a la estatura más alta de Siraen. «Tu madre estaría tan orgullosa», murmuró Maera, abrochando el último de los pequeños botones de perla. «Te ves exactamente como ella en su día». Siraen parpadeó para contener las lágrimas y no arruinar el rubor que Elara Windmer le había insistido en aplicar. «¿Crees que aprobarían a Kyle? ¿Y este lugar?», preguntó en voz baja. Maera la giró para mirarla de frente, su expresión inusualmente suave. «Tus padres solo querían verte feliz, cariño. Y verían, como yo, que lo has encontrado aquí, con este hombre que te valora y te cuida». Acomodó un rizo suelto del cabello oscuro de su sobrina, que caía bajo una corona de flores silvestres. «Además, tu padre siempre decía que tenías buen juicio. Confiaría en tu elección». Un golpe en la puerta anunció la llegada de Elara. «Los invitados ya están sentados», dijo emocionada. «Y Kyle te espera con el reverendo Eldrick Vale bajo el arco». «Oh, Siraen, estás preciosa». Con un suspiro profundo para calmar los nervios, Siraen tomó el brazo de su tía, lista para comenzar el nuevo capítulo de su vida. Afuera, el patio se había transformado en un jardín nupcial. 2 filas de sillas, prestadas por la iglesia del pueblo, miraban hacia un arco hecho de ramas del terreno, entrelazadas con flores y cintas. Vecinos y amigos llenaban los asientos, girando la vista cuando Siraen salió de la casa tomada del brazo de Maera. Al frente, Kyle Thornridge esperaba, vestido con un traje negro nuevo, el cabello peinado con esmero y el rostro recién afeitado. Pero lo que detuvo el corazón de Siraen fue su mirada. Aquella mezcla de asombro, ternura y devoción pura, como si aún no creyera que era real. Cuando Maera puso la mano de su sobrina en la de Kyle,
Su voz sonó cargada de emoción. «Cuídense el uno al otro», dijo simplemente, antes de tomar asiento en la primera fila. La ceremonia, oficiada por el reverendo Eldrick Ball, fue breve pero profunda. Habló del amor que resiste las pruebas, de la fuerza del compañerismo y de las bendiciones que nacen cuando dos almas se entregan con sinceridad. Al llegar el momento de los votos, la voz de Kyle resonó clara y firme, sin apartar la vista del rostro de su amada. «Yo, Kyle Thornridge, te tomo a ti, Sir Ian Valehart, como mi esposa legítima. Prometo tenerte y cuidarte desde hoy y para siempre, en lo bueno y en lo malo, en la abundancia y en la escasez, en la salud y en la enfermedad. Amarte y honrarte, hasta que la muerte nos separe». El viento del atardecer sopló suavemente entre las flores, como si también el cielo bendijera aquella unión nacida del destino. La respuesta de Sir Ian Valehart, aunque cargada de emoción, fue firme. Un compromiso hecho no por impulso, sino con total certeza. Cuando el reverendo Eldrick Ball los declaró marido y mujer, el beso de Kyle Thornridge fue tierno y profundo. Una promesa silenciosa que no necesitó palabras. La celebración se extendió hasta entrada la noche. Hubo comida abundante, risas, música y más de una lágrima de alegría. Maera Solvine, que al principio había pensado volver a Denver de inmediato, cambió de idea. «La tienda puede arreglársela sin mí unos días más», anunció. «Quiero ver terminada la ampliación de la casa antes de irme. Quizá hasta ayude con los muebles». Cuando el último invitado se marchó y el crepúsculo dio paso a la noche, Kyle y Sir Ian volvieron a su lugar favorito, el porche, ahora como esposos. «¿Feliz, señora Thornridge?», preguntó él, rodeándola por la cintura. «Completamente», respondió ella, apoyándose en su pecho. «Es extraño pensar que hace apenas un mes estaba en aquel camino, convencida de que mi vida terminaba. Y ahora comienza», añadió él con una sonrisa. «Nuestra vida juntos». Mientras contemplaban el horizonte bajo el cielo inmenso de Colorado, Sir Ian pensó en el camino que la había traído hasta allí. Desde la desesperación al borde de la muerte, hasta el amor y la calma en los brazos de un hombre que le había ofrecido pan. Y su corazón. El rancho prosperó bajo el cuidado de ambos. Antes de que llegara el invierno, la ampliación estuvo terminada, con espacio suficiente para la familia que soñaban formar. Maera Solvine regresó a Denver, pero prometió visitar a menudo, sobre todo después de recibir la carta que anunciaba que sería tía abuela. El primer hijo nacería el verano siguiente. El informe de Josh Emberfall, el sheriff, llevó a una investigación de la compañía de diligencias. Rick Madren fue despedido, y se implementaron medidas más seguras para los viajeros del territorio. Aquella tragedia, aunque amarga, había unido dos destinos y traído consigo un cambio para muchos otros. El pequeño pueblo de Riverside floreció con la expansión de la frontera de Colorado. Por sugerencia de Sir Ian, Kyle empezó a involucrarse más en los asuntos del pueblo, primero como miembro del consejo escolar, y luego como una voz respetada en el cabildo. El primer aniversario de su encuentro, no de la boda, sino del día en que Kyle la encontró en el camino, se convirtió en una tradición especial. Horneaban pan juntos, recordando el gesto que cambió sus vidas, por el pan. Brindaba Kyle, levantando una rebanada aún tibia. «Y por los corazones entregados sin miedo», respondía Sir Ian, mirándolo con la misma ternura que aquel primer día. Su primer hijo, un varón al que llamaron Taren Valehart en honor al padre de Kyle, llegó exactamente en el verano que Maera había predicho. 2 años más tarde nació una niña, Ayla Stormlace, en memoria de la madre de Sir Ian. Ambos crecieron fuertes y felices, aprendiendo el valor del trabajo, la bondad y la fuerza del amor para cambiar el destino de las personas. En las tardes tranquilas, cuando los niños dormían y el rancho quedaba en silencio, Kyle y Sir Ian se sentaban en el porche,
viendo el sol ocultarse tras las montañas que ya sentían suyas. ¿Alguna vez te has preguntado qué habría pasado si no hubieras tomado ese camino aquel día? Le preguntó ella una noche, con la cabeza apoyada en su hombro. Prefiero pensar que no fue casualidad, respondió él, entrelazando sus dedos con los de ella. Hay cosas que están destinadas, aunque el camino sea difícil. Como una mujer hambrienta y un ranchero de buen corazón, bromeó ella sonriendo. Exactamente así, dijo Kyle, besándole la sien. Algunos lo llaman suerte. Yo lo llamo providencia. El crepúsculo se fundió con la noche, y las primeras estrellas asomaron sobre el rancho que habían construido con amor y esperanza. Allí permanecieron, unidos por el silencio y la certeza de haber encontrado lo esencial. Y en los años siguientes, cuando los viajeros pasaban por Riverside, siempre había alguien dispuesto a contar su historia, la de la dama del este y el ranchero que encontraron el amor donde nadie lo esperaba. Una historia nacida del hambre y florecida en plenitud. Una prueba de que, incluso en la dureza de la frontera, el corazón humano sigue siendo la fuerza más grande de todas.